La cortesía pasa, la Sandri, ¿no? Y yo creo que a veces muchos actúan al revés. Paso primero porque estoy apurado, porque tengo un montón de cosas encima y no hacen como lo hizo este hombre. Exacto, y a veces se piensa que es algo de una costumbre, de tiempos, porque dice, no, pero esas cosas ahora ya no se usan. No es una cuestión de usarse. Exacto. O no usarse. Es una cuestión de valor. Exacto. Sandri, como veíamos anteriormente, estábamos escuchando viendo un videoclip de Marcos Vidal y decía, la victoria llegará cuando nosotros tenemos fe, ¿no? Y justamente ese es el tema que estuvo resonando en nuestras cabezas durante toda esta semana, ¿no? De poder hablar de la fe, de que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ya sabemos que es tener fe, ya sabemos que debemos creer en Dios, pero ¿cuántos ponemos en práctica ese nivel de fe en nuestras vidas? Sí, Roxy, yo creo que es un tema que tratamos cada lunes hablar de eso, de que la gente pueda tener fe y trabajar sobre eso. No es que las cosas llegan así por decir, ay, como una varita mágica, sino que hay que tener fe, que hay que creer en Dios en este tiempo, buscar de Dios para que todo lo que necesitamos y lo que anhelamos pueda llegar a nuestras vidas. Exacto, Sandri. Yo justamente esta semana, el jueves pasado en el discipulado, tuve la oportunidad de hablarle a la iglesia y de predicar con respecto a este tema, ¿no? De poder cambiar nuestra mirada, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están las circunstancias que me rodean? No puedo tener una mirada de fe. El tema es el siguiente, cuando nosotros vemos esas situaciones con una mirada diferente, cuando cambiamos nuestra mirada, cuando cambiamos nuestros pensamientos, mi nivel de fe cambia y ahí sí voy a poder poner por obra la semilla de fe que Dios me dio. Claro, ¿no? Es de acuerdo a la actitud también. De acuerdo a la actitud, como siempre nos dice nuestro pastor, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y lo mismo sucede con nuestras vidas ante las circunstancias en las cuales nos encontremos. Si nosotros cambiamos nuestra mirada, nuestra proyección hacia dónde miramos, vamos a poder utilizar nuestra fe. Claro. Porque muchas veces nuestra fe la basamos en lo que tenemos o en cómo vivimos o en lo que algún día podremos llegar a ser, pero no la ponemos por práctica en el ahora. Claro. ¿No? Decimos en algún futuro, bueno, sí, yo sé que Dios me va a bendecir, pero me va a bendecir. Claro. ¿No? Entonces no hablamos, no utilizamos esa fe en nuestro presente, en nuestro diario vivir. Exacto, leía un comentario hoy que hablaba sobre el tema de la fe y que dice que mucha gente como que toma de esto cuando está en una situación extrema. Cuando ya no hay salida. Claro, cuando ya se encuentra que no tiene para dónde salir, ni de decir, a veces la gente dice, no, yo no creo en Dios, o yo sí, pero hasta ahí nada. Hasta ahí no más. Claro. Entonces cuando está en una situación extrema es como que recurre a la fe, recurre a Dios. Exacto. Sandri, yo, si me lees una historia de la cual compartí en San Juan 9, del 1 al 7, acá vamos a ver tres tipos de fe, tres tipos de miradas según las circunstancias, según las cosas que estaban pasando en ese tiempo. Exacto, en San Juan 9, capítulo 9, versículo 1, habla sobre la historia de que Jesús sana a un ciego. Dice, cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Qué fue? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Si nosotros podemos ver, Sandra, yo cuando leía esta historia y la meditaba decía, ¿no? Cómo los discípulos, había una situación, ¿no es cierto? Estaba este niño, este hombre, este joven ya
ciego de nacimiento. Y vemos a 3 personas que miraron esa situación de una manera diferente. Jesús les dijo, no, esto sucede porque Dios quiere glorificarse y Dios quiere demostrar que Él puede sanar, ¿no? Y vemos la mentalidad de los discípulos. Jesús, ¿quién pecó? Claro. Era imposible que un bebé peque desde el vientre de su madre. Yo creo que cuando le preguntaron los discípulos, ¿pecó desde el vientre o pecaron sus padres? Jesús les habrá dicho, ustedes están locos, ¿cómo un bebé puede pecar desde el vientre de una madre? Claro. Que algo incoherente, dijeron, claro. ¿No? Entonces los discípulos estaban pensando cuál era el motivo del cual él había sido ciego. Claro. Jesús veía la oportunidad para obrar un milagro en la vida de ese joven. Claro. Y no sabemos la opinión de ese joven, pero seguramente que ni pensó o anda a saber qué idea tenía de por qué había nacido de esa manera. No, yo creo que la idea de este joven era poder ver, es decir, disfrutar, poder, claro, hacer una vida normal, porque es decir, toda persona ciega no hace una vida normal como todos, porque tiene obstáculos. Ni hablar. Entonces, es decir, yo creo que el deseo, que su mayor deseo sería tener la vista. Y que muchas veces la gente se centra en decir, ¿por qué le pasó esto? Y le debe haber pasado, ¿viste? Que por tal cosa. Claro. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, Jesús lo que quería era obrar un milagro en la vida de ese joven, ¿no? A él no le interesó quién había pecado, cómo había llegado a ser ciego, quién eran sus padres. Jesús lo único que quería era afectar a su corazón, afectar a la vida de este joven con un milagro, ¿no? Y así poder glorificar al Padre. Exacto, Roxy dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Muchas veces a las personas les sucede que dicen, bueno, si no lo veo no lo creo, ¿no? Y cuando nosotros no podemos ver las situaciones desde otro punto de vista, no podemos ver las situaciones como que, bueno, si me está pasando esto, Dios se va a glorificar, Dios va a obrar un milagro. Cuando no las podemos ver de esa manera es porque no hay fe en nosotros. Claro, y a veces siempre se busca decir, ¿por qué me pasó a mí? O hubiera dicho este joven, ¿por qué nací yo ciego? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Entonces, es decir, Jesús veía una oportunidad para glorificarse, para obrar un milagro, pero vio una oportunidad porque vio fe, ¿no? En la vida de este joven. Exacto. Cuando nosotros tenemos fe y sabemos que para Dios no hay nada imposible, Dios no ve solamente nuestro nivel de fe, sino dice, acá voy a poder obrar un milagro. Acá me voy a poder glorificar. ¿Por qué? Porque está creyendo en que yo les voy a poder dar lo que está necesitando, lo voy a poder sacar de tal problema, le voy a poder ayudar en esta situación difícil que está viviendo. Entonces, cuando Dios ve un corazón de fe, Él ve una oportunidad para poder obrar con un milagro, ¿no? Es impresionante, Sandri, porque muchas veces lo que tenemos que cambiar es nuestra cabeza, es nuestras creencias, nuestros pensamientos, y dejar de ver las situaciones como todos fracasos, sino ver oportunidades para que Dios se glorifique. No ver los obstáculos, sino que es decir, eso va a servir para algo, eso va a llevarte a algo mejor. Es decir, o muchas veces dicen, ¿por qué tengo que padecer esta enfermedad? ¿O por qué me tuvo que pasar esto en mi familia? ¿Por qué tuvo que pasar esto en mis hijos? O en el trabajo. Es decir, pero siempre es para algo mejor, sino ver la oportunidad de decir qué es lo que Dios quiere hacer en eso. Exacto, Sandri. Y yo creo que la fe, como dice la palabra, la fe viene por el oír, ¿no? Pero la fe forma parte del fruto del Espíritu. Sabemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que Él en todo tiempo necesitó del Espíritu Santo. Él, siendo el Hijo de Dios, en ningún momento caminó solo y dijo, yo me las arreglo solo, hago lo que quiero, digo lo que quiero y actúo como quiero. Exacto. Él dice que se hizo al hábito de buscar de la presencia de Dios. Estar conectado. ¿Qué? Exacto, para estar conectado a la fuente, para nutrirse, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo era el que lo guiaba, ¿no? Cuando Él se fue al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu. Entonces, siendo Jesús el Hijo de Dios, necesitó de que alguien lo guiara.
necesitó de alguien que lo ayudara a tomar decisiones. ¿Qué más nosotros? Y si sabemos que la fe, para que nuestra fe se active, para que nuestra fe crezca, debemos oír la palabra, pero también debemos buscar del Espíritu Santo, ¿no? Porque no es, como leía en un libro, el Espíritu Santo no es algo material, es algo que, bueno, si lo necesito, lo saco cuando lo necesito, como un pañuelo cuando estoy resfriado. Claro. No, el Espíritu Santo es alguien, es una persona, ¿no? Entonces, de darle la importancia de lo que realmente es la persona que quiere guiar nuestras vidas. Dice que Él vino para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Él tiene nos trae muchos beneficios a nuestra vida. Pero cuando buscamos de Él, cuando decimos, bueno, pero a mí me falta tantas cosas, me falta fe porque no puedo avanzar, no puedo seguir con mis proyectos porque pienso que voy a fracasar. Y fíjense que la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo me ponía a pensar y decía, si a mí me falta amor, si me falta paciencia, si me falta fe, que por ahí son más o menos las que identificamos mayormente las personas, ¿qué tengo que hacer? Es del Espíritu Santo. Claro. Entonces, ¿a quién tengo que ir? Al Espíritu Santo. Tengo que buscar y tener comunión con el Espíritu Santo porque es el fruto de Él. Claro. Solamente Él me lo va a poder dar, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, pero yo no tengo paciencia porque yo le pido algo a Dios y lo quiero ya. Claro. El Señor dice, no, tenés que ser paciente. Y para tener paciencia debo buscar al Espíritu. Porque el Espíritu, para algo Dios nos los dio. Claro. No es para que esté de adorno en nuestra vida y para que digamos, bueno, sabemos que el Espíritu Santo está. Exacto, Roxy, hay un versículo que me viene a la mente que habla, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no está diciendo, es decir, todo lo puedo y porque todo va a andar todo perfecto, todo bien, voy a tener éxito en todo, sino porque va a haber circunstancias en la vida que voy a necesitar de esa ayuda de Dios, es decir, de esa fortaleza para poder lograr lo que me propongo hacer. Lo que me propongo, exactamente, Sandri. Yo creo que en todos nuestros caminos nosotros necesitamos de la guía y de la ayuda del Espíritu. Si pudiéramos entender, porque muchas veces caemos en el error de decir, bueno, pero la gente, ¿cómo puede? Hay gente que no cree en el Espíritu Santo y uno dice qué gran error, ¿no? Porque si uno se pone a ver los evangelios, desde que Cristo llegó para cumplir su propósito en la tierra, para poder redimirnos a todos nosotros ante esa cruz, si pudiéramos leer y prestar atención, Él nunca estuvo solo, Él siempre buscó la guía. Es más, Isaías, el profeta Isaías, ya lo había anunciado, que iba a enviar a un siervo, dice el libro de Isaías, que iba a enviar a un siervo donde el Espíritu Santo iba a estar con él y lo iba a guiar a decidir qué era lo correcto y qué era lo que estaba haciendo daño a nuestras vidas. Exacto. Entonces, si nosotros pudiésemos entender que no estamos solos y que cuando muchas veces decimos, bueno, pero la verdad que nadie me presta atención, mi familia me hizo un lado, estoy sola y conozco de Dios, pero me alejé. Si pudiéramos entender que siempre hubo una persona dentro nuestro que nos quiso ayudar. Exacto. Que nos quiso inyectar el líquido de fe, de paciencia, de felicidad, de bondad, de amor. Si lo pudiéramos entender, nunca hubiésemos sentido que estábamos solos. Roxy, que eso pasa también por un cambio de mentalidad. Es decir, de atrevernos a cambiar nuestra manera de pensar. Y que así vamos a lograr todo. Yo creo, Sandri, que a veces no se puede lograr cambiar esa manera de pensar porque muchas veces se vive atados a cosas que sabemos que nos hacen mal. Claro. ¿No? Y decimos, bueno, pero yo no, muchas veces decimos, no hice tampoco nada tan grosso como matar a alguien, o yo en mi matrimonio estoy re bien, no soy un adúltero, no robo, pero la palabra de Dios dice que también el odiar, también el ser rencoroso, orgulloso, celoso, la falta de perdón, el mentir, el no tener falta de perdón, el no reconocer, eso nos aleja de Dios. Y nos ata espiritualmente. Entonces yo creo que mucha gente no cambia su manera de pensar porque vive atada a otras cosas que no le prestan atención. Exacto, o a veces decimos, no, yo no puedo lograr tal cosa, yo no puedo porque yo soy así y soy así.
Y nadie me va a cambiar. Y nadie me va a cambiar. Veces, ¿no? Entonces muchas veces cometemos ese error. Y si pudiéramos entender que si cambiamos esas pequeñas cosas, como por ejemplo la mentira, yo conozco mucha gente que el estilo de vida es mentir y que para ellos no es mentir. Pero en realidad uno habla con esa persona y sabe que está mintiendo y que su vida está basada en vivir mintiendo, en una mentira, ¿no? Entonces, si yo creo que si pudiéramos entender que las mínimas cosas las pudiéramos desechar de nuestra vida, todo lo que sabemos que está mal, es ahí donde Dios va a poder obrar y poder ayudarnos en todo lo que necesitemos. Porque la palabra dice que todos los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, si pudiéramos entender eso, que radicando esas cosas, Dios nos va a bendecir aún más de lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Roxy, vos sabés que encontré hoy algo que quiero compartir. Dice, aquel que piense que es posible alcanzar el éxito tendrá mayores posibilidades de alcanzarlo en comparación del que no piensa así. Dice, si pensamos que no se puede, la movilidad de nuestra actitud también será reducida. Pero si pensamos que sí se puede, nuestra actitud será revestida de una energía activa y de carácter acelerado. Dice que la psicología del hombre no se desarrolla en forma gradual, sino que se desarrolla en forma drástica. Es lo que hablábamos hoy, cuando traspasamos nuestros propios límites. Dice, hubo un momento en que se creía que era imposible recorrer una milla en 4 minutos. Los atletas más sobresalientes de aquella época no podían reducir el tiempo de 4 minutos para recorrer una milla, lo que equivale a 1,5 kilómetros más o menos. No obstante, ese récord fue roto por el atleta inglés Roger Bannister. Se dice que Roger había probado diversas formas y estrategias para romper ese récord mundial y nunca dejó de pensar que sí se podía lograr algo mejor. Y trató de cambiar su forma de correr durante periodos de varios meses, dice. En el año 1954, Roger fue el primer atleta que rompió la barrera de 4 minutos. A partir de ese momento, las carreras de distancia media dieron inicio a un nuevo periodo de desarrollo. Y realmente me impactó esta historia, porque decir, los atletas no podían recorrer 1,5 kilómetros en menos de 4 minutos. Y se decía que no se podía. Entonces este hombre comenzó a trabajar, no le llevó un día, no le llevó una semana. Dice que, claro, tuvo que trabajar porque él sabía que había algo mejor. ¿Y cuántas veces nosotros nos damos por vencidos? Y en lo que entra en juego es en nuestra mentalidad. Que a veces queremos lograr cosas en nuestra vida y decimos, sí, yo busco de Dios un día, busco de Dios y quiero ver resultados así, automáticamente. Rápidos. Claro, pero pasa todo por un proceso, por un trabajo, como decís vos, decir que a veces estamos atados espiritualmente y no logramos cosas. Entonces es un trabajo de ir a Dios en oración, buscando en su palabra, congregándome. ¿Para qué? Para que Dios pueda comenzar a bendecir mi vida. Hoy vemos en la iglesia matrimonios, jóvenes transformados, que vemos a lo mejor hace 2, 3 años que están en la iglesia y vemos sus vidas que van cambiando, pero es el día a día el proceso. El día a día, exactamente, Sandri. Cuando nosotros llegamos a Dios y podemos entender, como lo dice en 2 de Crónicas 15:20, dice, la batalla, si pudiéramos entender que la batalla no es mía, sino que la batalla es del Señor, ¿no? Entonces, y habla de fe, de poder entender que no es con nuestras propias fuerzas, es con nuestra mirada puesta en Dios, con nuestra fe activándose, con nuestra mente mirando para el mismo lado que mira Dios, del cual nos quiere bendecir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a que mi batalla no la lucho solo, sino de que Dios es el que está ahí ayudándome, las cosas se hacen más fáciles. Exacto.